Tu cuerpo toma decisiones antes de que tú aparezcas. Puede apagar tu fuerza, cambiar tu respiración y ver rostros donde no hay nada. Pero lo más inquietante es que algunos de esos reflejos despiertan como si algo invisible ya hubiera entrado en la habitación. El reflejo de Moro. Un bebé puede parecer sobresaltado antes de tener una sola palabra para entender el peligro. El reflejo de Moro es nuestra primera alarma de caída. Está presente desde el nacimiento en los bebés nacidos a término. Lleva el nombre del pediatra austríaco Ernst Moro, que lo describió en 1918, y todavía se revisa hoy en los exámenes del recién nacido. Basta una pérdida repentina de apoyo, un sonido fuerte, la sensación de caer o una sacudida intensa del equilibrio para activar el circuito. Los dos brazos se abren de golpe, los dedos se estiran, luego los brazos vuelven hacia el cuerpo, como si intentaran agarrarse a un borde que ya no está, y muchas veces llega el llanto. Los fetos pueden mostrar esta respuesta desde alrededor de las 28 semanas de gestación, y la mayoría de los bebés la pierden hacia los 4 a 6 meses. Si el reflejo aparece de forma desigual o permanece demasiado tiempo, los médicos buscan señales de lesión o de algún problema neurológico. El pánico despierta antes que la memoria. Bostezo contagioso. Alguien bosteza al otro lado de la sala y segundos después tu cara obedece una señal que tus pulmones nunca enviaron. Primero el miedo deja tu cuerpo en alerta. En una habitación en penumbra parece que todo se queda quieto. Luego entra en juego un circuito más silencioso. La mandíbula cae, los ojos se entrecierran, el tronco encefálico ejecuta un patrón antiguo de los vertebrados. Inhalación profunda, estiramiento del rostro, ojos cerrados por un instante, exhalación. Casi siempre dura entre 4 y 7 segundos. Pero el detonante no tiene por qué ser físico, puede ser social. Puedes contagiarte por un sonido en unos auriculares, por una frase o solo por pensar en bostezar. Robert Provine mostró que los bostezos se comportan como acciones disparadas por un estímulo. Más tarde, Stephen Platek relacionó el bostezo contagioso con la empatía y con las redes de procesamiento del yo. En laboratorios de psicología conductual, en salas de vídeo, incluso desde controles de resonancia magnética, los estudios con grabaciones muestran que entre el 40 y el 60% de los adultos siguen la señal. Tu cuerpo no está cansado, se está sincronizando. Piloerección, piel de gallina. Una ráfaga helada te golpea, algo cruje a tu espalda y tu antebrazo responde antes que tú. Eso es piloerección. El sistema nervioso simpático dispara señales adrenérgicas hacia unos músculos diminutos llamados erectores del pelo. Se contraen y levantan cada vello en cuestión de segundos, en un mamífero con pelaje. Ese manto erizado atrapa aire aislante o hace que el cuerpo parezca más grande. Sirve como escudo contra el frío y también como señal de amenaza. Charles Darwin relacionó esta reacción con la expresión de las emociones en el hombre y en los animales en 1872. En los humanos, el frío, el miedo, el asombro y la música. Todo puede activar todavía ese mismo pico simpático. Jack Panksepp vinculó los escalofríos musicales, ese frisón que aparece al escuchar una canción, con esta respuesta en 1995. Tu piel se convierte en un mapa vivo de cálculos de supervivencia. Luego la luz entra en el ojo y el cuerpo se mueve primero. El reflejo fotomotor pupilar. Te acercan una linterna clínica al ojo y en unos 200 milisegundos la pupila se encoge de golpe. Es el reflejo fotomotor, un obturador incorporado contra el exceso de luz. La luz entra hasta la retina. La señal viaja por el nervio óptico hacia el mesencéfalo, en el tronco encefálico. Luego vuelve por el nervio oculomotor hasta el músculo esfínter del iris. Tú no lo decides. Tu ojo responde por ti. Esa contracción reduce la exposición y ayuda a que los fotorreceptores no queden saturados ante un destello intenso. Por eso, un médico puede mirar de cerca el ojo con una linterna en una sala de urgencias, entre equipos de trauma y segundos de presión. Ese pequeño círculo negro se convierte en una prueba rápida del cerebro tras una lesión en la cabeza, una sobredosis o un paro cardíaco. La sigla PRRL significa pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz. Pero si una pupila queda sola,
abierta, fija y grande, después de un golpe en la cabeza, hay que pensar en compresión del tercer nervio por herniación transtentorial, una abertura diminuta, una advertencia enorme. El reflejo nauseoso. Tócate el fondo de la garganta y tu cuerpo cierra la puerta de golpe. Antes de pensarlo, la vía de entrada ya está bloqueada. El paladar sube, la faringe se aprieta, la cabeza se va hacia atrás y puedes toser, tener arcadas o incluso vomitar antes de que tu cerebro consciente intervenga. En la consulta, cuando el médico mira de cerca una garganta abierta o provoca una prueba de reflejos, lo llama reflejo faríngeo. Tú lo conoces como reflejo nauseoso. Su mapa de alarma cubre la parte posterior de la faringe, el paladar blando, la zona de las amígdalas y la base de la lengua. Es el último control antes de que algo llegue a la vía respiratoria o al tramo superior del aparato digestivo. Los modelos anatómicos lo muestran como una puerta que se cierra sobre el conducto de aire. La señal sensorial viaja sobre todo por el nervio craneal 9. La orden de respuesta vuelve por el nervio craneal 10. La médula oblonga, en el tronco encefálico, dirige el circuito, como se ve en los mapas del cerebro, los nervios craneales y las conexiones eléctricas entre neuronas. Charles Scott Sherrington ayudó a explicar esa lógica. Los circuitos rápidos vencen a las decisiones lentas, y este protege la entrada. El reflejo de retirada ante el dolor. Tocas una hornilla al rojo vivo y el dedo desaparece antes de que el cerebro alcance a registrar la queja. Es el reflejo de retirada ante el dolor, un circuito de protección en la médula espinal capaz de cerrar su recorrido en apenas 50 a 130 milisegundos. El calor intenso, una presión punzante, una descarga eléctrica o una lesión en el tejido activan fibras A, delta y C que llevan la señal desde las terminaciones nerviosas de la piel hasta la médula. Las fibras A delta, más rápidas y recubiertas de mielina, pueden conducir el impulso a unos 5 a 30 metros por segundo, lo bastante veloz como para que el cableado local de la médula tome el mando. Entonces, las interneuronas activan neuronas motoras, los músculos flexores del brazo se contraen y la mano se aparta de golpe del peligro. La corteza cerebral puede enterarse hasta 300 milisegundos después. El dolor no solo avisa, también da una orden de movimiento, lanzando la huida antes de que la conciencia siquiera cruce la puerta. El reflejo de inmersión de los mamíferos. El cuerpo empieza a obedecer algo más extraño cuando el frío toca la cara. Si sumerges la frente y la nariz en agua helada, el corazón puede frenar de golpe. Las fibras aferentes del trigémino disparan señales hacia los centros cardiovasculares del tronco encefálico, incluido el núcleo del tracto solitario. Entonces, el nervio vago aprieta el control sobre el corazón. En muchos adultos, la frecuencia cardíaca cae aproximadamente entre un 10 y un 30%. A la vez, la respuesta simpática estrecha los vasos de las extremidades. La sangre se retira de los dedos, las manos se vuelven pálidas y el oxígeno se reserva para los órganos que no pueden esperar, el cerebro y el corazón. El agua fría provoca una reacción mucho más fuerte que el agua tibia. Y la cara pesa más que las manos o los pies, porque ese circuito del trigémino está cableado justo para esto. Paul Bert rastreó esas raíces en la década de 1870. Per Solander le puso nombre al interruptor maestro en 1963. En apneístas de élite, el pulso puede bajar de 30 latidos por minuto, mientras descienden solos en el azul profundo. La conservación deja de ser una respuesta, se convierte en una orden. Síncope vasovagal, ante señales de sangre o lesiones. Tu respuesta más extraña ante una amenaza te vuelve peor para sobrevivir a la amenaza que tienes delante. La sangre, las agujas, las heridas o cualquier señal de lesión pueden activar un síncope vasovagal, un circuito que empieza como una alarma y termina como un apagón del cuerpo. Primero, el sistema simpático se dispara. Después, el freno cae de golpe. Aumenta el dominio parasimpático. Los vasos sanguíneos se relajan. El ritmo cardíaco baja. La presión arterial cae y llega menos riego al cerebro. De pronto, tu cerebro pierde la presión que necesita para mantenerte en pie.
La piel se queda pálida cuando la circulación cambia de prioridad. Aparece el sudor, la vista se desenfoca, te tambaleas, las rodillas ceden y el suelo se convierte en el plan de emergencia. En 1961, Graham, Kabler y Lunsford describieron este patrón de desmayo en la fobia a la sangre y a las lesiones. La tensión aplicada intenta contrarrestarlo apretando los músculos grandes y obligando a la presión a subir de nuevo. Caer puede ser una estrategia rudimentaria contra la pérdida de sangre. Un circuito extraño. Matemática real de supervivencia. La respuesta de inmovilización. Cuando la huida ya no da las cuentas, el cerebro puede activar un interruptor más profundo, la inmovilidad tónica. Una señal de alarma atraviesa el tronco encefálico. La sustancia gris periacueductal toma el mando y el complejo vagal dorsal tira del freno de emergencia. El ritmo cardíaco puede caer alrededor de un 30% en menos de un segundo. La respiración se corta, la mirada queda fija, el cuerpo casi deja de moverse. Eso no es rendirse, es esconderse con pulso. En estudios con presas, el movimiento es lo que delata, y quedarse inmóvil puede reducir en más de la mitad la detección por parte de depredadores que acechan desde la hierba. Un ciervo quieto entre los árboles puede desaparecer a plena vista. Un leopardo busca la mínima señal. En los humanos ocurre el mismo bloqueo durante ataques y desastres, muchas veces con una capa de disociación encima. La persona sigue ahí, pero se queda mirando al vacío, como si la mente se hubiera refugiado en otra habitación. La vergüenza llega después, cuando el cerebro consciente juzga a un circuito automático. Tu cuerpo eligió la quietud, porque la quietud podía comprar un segundo más. Presión del sueño. Pero, ¿y si el circuito no te deja inmóvil de golpe, sino que va bajando la intensidad de tu cerebro despierto mientras tú sigues intentando usarlo? Es la deuda de sueño acumulándose en tu cuerpo, impulsada en parte por la adenosina, un subproducto del gasto de energía celular que se va acumulando en el cerebro mientras permaneces despierto. En 1982, el modelo de Alexander Borbély separó el control del sueño en dos fuerzas. El proceso S, esa presión que va subiendo, y el proceso C, tu reloj circadiano. Para 1997, Porca, Heiskanen y sus colegas demostraron que la adenosina extracelular aumentaba durante la vigilia prolongada en el prosencéfalo basal. Después de 16 a 18 horas sin dormir, la atención y el tiempo de reacción empiezan a deteriorarse. Cerca de las 24 horas, algunas tareas pueden parecerse a tener una concentración de alcohol en sangre cercana al 0,10%. La cafeína bloquea los receptores de adenosina durante 3 a 7 horas. Esconde la deuda, no la paga, y después el cerebro deja de protegerte a ti y empieza a proteger algo más pequeño. La respuesta de cuidado al esquema de bebé. Tu voz se ablanda antes de que decidas hacerlo. Te inclinas hacia el bebé y esa reacción empieza en tu cerebro casi al instante. A partir de aquella deuda de sueño sin pagar, Konrad Lorenz elevó la apuesta en 1943, cuando planteó que la cara de un bebé podía activar a un adulto como una llave entrando en una cerradura. A ese patrón lo llamó Kindchenschema, o esquema infantil, un mecanismo innato que despierta el cuidado. Ojos grandes, rostro redondo, frente alta, nariz pequeña y barbilla diminuta. Todo eso captura tu atención antes de que tú elijas sentir ternura. Un adulto mira a un recién nacido, lo acuna con cuidado, se acerca a la cuna, le susurra, y parece una escena íntima, casi instintiva, porque en parte lo es. En los años 2000, Morten Kringelbach, Alan Stein y sus colegas usaron neuroimagen para mostrar respuestas rápidas de recompensa y atención ante rostros de bebés. Algunos estudios, con magnetoencefalografía, señalaron actividad en la corteza orbitofrontal en unos 130 milisegundos, menos que un parpadeo. En 2009, el equipo de Melanie Glocker exageró esos rasgos infantiles, y las personas calificaron esas caras como más tiernas, con una motivación más fuerte para cuidar. Una cara pequeña, unos ojos fijos, una expresión vacía desde la cuna, y el adulto ya está buscando señales. Y después, esa misma maquinaria empieza a encontrar significado donde quizá no lo hay. Pareidolia. Tus ojos se clavan en una ventana a oscuras
y tu cerebro empieza a buscar a alguien mirando desde dentro. Eso es la pareidolia. Sacamos significado, sobre todo rostros, de patrones sin sentido, porque el área fusiforme facial está preparada para reconocer caras en una fracción de segundo. Por eso, una tostada quemada de pronto tiene dos ojos oscuros. Una mancha de humedad en la pared se convierte en una figura encorvada. El ruido visual de una grabación granulada transforma una sombra que se mueve en una persona oculta tras una cortina. En 1976, el orbitador Viking 1 de la NASA fotografió el famoso rostro de Marte. Y nuestra especie hizo lo que mejor sabe hacer. Vio una cara antes de ver geología. La cuenta de supervivencia es implacable. Confundir un arbusto oscuro con alguien vigilando solo te cuesta un latido. No ver a alguien escondido entre los arbustos puede costarte mucho más. La pareidolia es tu detector de peligro y la oscuridad le da dientes.